alabanzas que prepararon nuestros corazones para este momento, Señor. Gracias por todo lo compartido hasta aquí. Y falta el momento de la comunión práctica entre todos a través de los símbolos. También, Señor, seguir preparando nuestros corazones para cerrar a pleno esta mañana de Pascua, Señor, de resurrección. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tengan muy buenos días y yo le voy a entregar a alguien este instrumento por las dudas porque ahí está. Bueno, en primer lugar, agradecido al Señor por poder estar en esta mañana con ustedes. Tanto para Mariel como para mí es un momento grato poder compartir la palabra del Señor, aceptar, como recién decía el pastor Alfredo, esta invitación. Y ayer le pedía permiso al que es mi pastor, al pastor Servando Louet, si podía traer los saludos. Usted me va a decir, pero ¿pedir permiso por traer saludos? Sí, porque corresponde que uno también, si es autoridad, se sujete a autoridad. Y todos nos sujetamos a la autoridad del Señor. Y eso es importante porque ya hace casi 3 años nos estamos congregando en la iglesia bautista en Echesortu. Y él me dice, mandale muchos saludos a la iglesia, al pastor Alfredo, y llevarle también los saludos de toda la congregación. Así que soy emisario de la iglesia de Echesortu. A veces estas cosas que tiene la vida, voy a hacer un paréntesis nomás. Esto no está en ningún boceto, en ningún borrador, ni nada. Cuando yo era un chico que no llegaba a los, estimo yo, 60, 70 centímetros, corría por los pasillos de la iglesia de Echesortu. Y quién diría que casi 50 y pico de años después volvería a estar en la misma iglesia. A veces esas son las cosas que tiene el Señor. Y esto no guarda relación con el tema, pero quiero hacerlos pensar en una cosa. Los otros días me dejaron un folleto, no se los voy a mostrar, pues ya se van a dar cuenta de cuál es el origen. Pero me llamó la atención la invitación. Hemos adorado al Señor. El pastor Rubén nos ha guiado en la lectura de la palabra de Dios en todo momento a la victoria del Señor, a la resurrección del Señor, a la pronta venida del Señor, a la esperanza de vida que tenemos en el Señor. Pero algo que, por lo menos a todos los pastores nos ha tocado atravesar, algunos más, otros menos, es acompañar a aquellos que se van. Temporariamente, si tienen la fe en el Señor, y esa es nuestra esperanza. Pero me llamó la atención porque los otros días me invitaron a un velorio. Me mandaron una participación para un velorio. Y este velorio decía, está invitado a la conmemoración de la muerte de Jesús. Y es verdad que Cristo murió para que nosotros vivamos. Pero si nuestra fe está únicamente en que Cristo murió y no resucitó, dice la palabra de Dios, vana es nuestra fe. Entonces, tomando este folleto, lo voy a dejar de lado, solamente era un disparador. Quiero hacerles una pregunta, y esta misma pregunta se le hizo un siervo de Dios llamado Pablo, y se la hizo a sus lectores. Si Cristo no hubiera resucitado. Y yo quiero hacerte la misma pregunta a vos en esta mañana. Hemos adorado a Dios porque creemos en un Cristo vivo y real sentado a la diestra de Dios Padre. Lo creemos por fe, lo creemos por hechos reales, porque ayer yo escuchaba a un periodista que verdaderamente un instrumento del maligno decía, yo no creo, eso es un invento. Invento no, Cristo vive, porque no es un invento de hombre. Es parte del plan de Dios para tu vida y para mi vida. Es parte de un plan eterno que no se trazó solamente en el huerto del Edén, sino desde la eternidad y hasta la eternidad. Quiere decir, ya en el corazón de Dios estaba tu nombre, porque dice que Dios nos conoce, mis hermanos. Y yo quiero invitarlos a leer ese pasaje que hace la misma pregunta. Vamos a ir a la palabra de Dios, a la carta del apóstol Pablo, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Desde el versículo 13
en adelante, pero voy a leer el verso 12 también. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de los muertos, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, verso 14, vana es entonces nuestra predicación, y vana es también nuestra fe. Verso 15. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, fíjense que no es que el apóstol Pablo está poniendo en duda la resurrección de Jesús, sino que está llevando a sus lectores a confrontar con la realidad de vida. ¿Un Cristo muerto y vencido o un Cristo que murió, resucitó y es vencedor y está sentado a la diestra del Padre? Verso 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Ahora, hasta acá la lectura y ustedes me van a decir, ¿por qué se para acá? Porque en realidad el golpe de gracia lo da en el versículo que sigue. Pablo en todo momento lo que le está diciendo a los lectores, nuestra fe no es una fe racional, quiere decir, no es una fe inventada por la mente del hombre. Nuestra fe no es una teoría que hoy cambia y mañana puede ser otra. Nuestra fe no es una de las tantas fe que anda dando vuelta por el mundo, sino es la fe verdadera, la única y real que nos lleva a la presencia de Dios Padre. Y por eso Pablo en el verso 20 remarca, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Amén. El primero que nos va marcando el camino de que hay una victoria sobre la muerte. Si Cristo no hubiera resucitado, y quiero tomar algunos párrafos que utiliza Pablo en este texto, primero, vana sería nuestra fe. Pero me gusta una palabra que utiliza Pablo, que creo que la usamos todos los días en nuestro vocabulario diario, yo creo que en el trabajo, cuando hablamos con nuestros hijos, que es la palabra conmiseración. Me mira, el pastor Alfredo se ríe. Porque vieron, cuando a veces utilizamos algunos términos bíblicos, que está bien utilizarlos, pero decimos conmiseración, y empiecen a hacer asociación de ideas. ¿Saben qué es? Ser digno de lástima. Si Cristo no hubiese resucitado, seríamos dignos de lástima, como diciendo, ¿para qué nos juntamos 70, 80, 90, 100 personas hoy a la mañana acá? Si podemos estar tranquilos, cobijados en casita, calentitos, tomando el mate, mirando la tele o haciendo otra cosa. Sin embargo, porque creemos que Cristo ha resucitado, estamos en este lugar para darle honra y darle gloria al que vive eternamente y por los siglos y que un día volverá a buscar a su pueblo. ¿Amén? Muy bien. Pues entonces, vamos a arrancar primero con las promesas. Creo que a todos nos gustan las promesas, ¿verdad? Entonces, vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 18. Evangelio según San Juan, capítulo 2, verso 18. Del 18 al 22. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú ¿en 3 días lo levantarás? Obviamente, fíjense que no son palabras de cualquier persona, porque son palabras de Jesús.
Y Jesús lo que le estaba diciendo a sus oyentes, obviamente no les estaba hablando. A mí me gusta hacer aclaraciones porque como sé que dentro del auditorio hay personas que están familiarizados con el lenguaje bíblico y otras que no, hay que hacer docencia también, hay que explicar lo que se lee. Y lo que Jesús estaba diciendo es, yo no les estoy hablando de este templo que tardó 46 años en construirse. Les estoy hablando de mí mismo. Obviamente, como los religiosos de la época eran personas que estaban aferrados a una religión, no una fe, estaban aferrados a principios y no a la vida, que es Dios mismo. Ellos decían, ¿cómo vos vas a destruir este templo que tanto trabajo nos dio? ¿Y cómo lo vas a volver a levantar en 3 días? Obviamente Jesús estaba haciendo referencia a sí mismo. Un día ustedes me van a ver en una cruz, un día me van a ver supuestamente derrotado, pero al tercer día mi Padre me va a levantar. Y esa es la fe que tenemos en Cristo Jesús, porque Jesús no dejó solamente un mensaje de amor, de perdón, de paz, de libertad y aún de sanidad física a aquellos que la necesitaban, sino que era muy claro en hablarle de que hay una esperanza en Él. Por eso cuando recién les decía el título del sermón es, si Cristo no hubiera resucitado. Cristo está diciendo a voz en cuello, voy a vencer a la muerte. Voy a vencer al enemigo. Voy a vencer a principados y potestades, como declara la palabra de Dios en la carta a los Colosenses, diciendo que en la cruz Cristo llevó nuestros delitos, nuestros pecados y los clavó en la cruz, pero también los exhibió delante de principados y potestades, diciéndole, soy el vencedor. Seguimos. Otra señal más. Mateo, capítulo 12, verso 40. Evangelio según San Mateo, capítulo 12, verso 40. Dice, vuelve a hablar Jesús mismo. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces me pongo a pensar, y nosotros que conocemos la revelación completa, por gracia, nosotros conocemos toda la historia. No toda la historia, lo que a Dios le place revelarnos. Pero yo me pregunto, ¿qué habrán creído los que escuchaban a Jesús? ¿Se va a tirar al mar? ¿Lo va a tragar un pez? Porque vieron que somos todos así los seres humanos cuando no entendemos verdaderamente el plan de Dios, nuestra cabeza nos empieza a llevar para todos lados y uno dice, ¿qué es lo que está hablando? Jesús estaba usando una figura diciéndoles, miren, hubo un siervo mío que tuvo un momento de defección, yo lo mandé a hacer una cosa e hizo la otra. Y por su desobediencia lo arrojaron al mar. Fue ingerido, no fue digerido por un gran pez, no ballena, por las dudas, porque algunos dicen ballena, no, gran pez. Y luego por la misericordia de Dios fue devuelto. De esa misma manera, un día, los que me odian van a creer que voy a estar muerto. Y al tercer día voy a declarar victoria. Esta es nuestra fe, mis queridos hermanos. Evangelio según San Marcos. Hoy van a, de la misma manera que recién el pastor Rubén decía, se van a parar, se van a sentar varias veces. Bueno, se van a leer varias veces la Escritura. Esta es otra gimnasia. Antes nos hicieron hacer una gimnasia de las rodillas. Ahora vamos a hacer una gimnasia de visión, pero también de recorrer lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Dice el Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículo 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho
y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto. ¿Y qué añade? Fuerte, fuerte, porque a mí me gusta, eso me muestra también, si están siguiendo la lectura, porque si sigo yo la lectura sola, me gusta esto que lo están proyectando acá, pero a ver, ¿qué más? ¿Qué dice? Fuerte. Amén. Amén. Ya acá la enseñanza no está tan velada, ya está bien clara. Era necesario que a Jesús le dijeran de todos los religiosos de la época, que le dijeran, ¿quién te crees que sos vos? ¿Sos hijo del diablo? ¿Sos hijo de fornicación? Le dijeron de todo a Jesús. Le dijeron de todo. De Nazaret puede salir algo bueno. Le dijeron de todo, de todo. De todo le dijeron. Pero ¿saben qué? En este pasaje, Marcos nos está diciendo, es verdad, Cristo resucitó. Ahora, vuelvo a la misma pregunta del inicio. Si Cristo no hubiera resucitado, ¿qué pasaba? Y me gusta que esta meditación, que yo se la tomé prestada a otro hermano, quiero aclarar, no, pero la adapté para aquí, pero guarda relación para el día de hoy. Toda preparación de sermón sería inútil. Nos podríamos quemar las pestañas, estar orando 3 días seguidos y 3 noches seguidas, pero sería inútil, porque solamente sería un argumento humano. Y podríamos rebatirlo. Pero como esto es autoridad de Dios y punto, no se discute. Segundo, la predicación sería una pérdida de energía total. ¿Qué quiere decir? ¿Para qué estamos aquí? Lo tercero, todo el tiempo que se dedica o que dedicamos a escuchar la predicación de la palabra del Señor sería en vano. Ahora, como todo eso no pasó y la predicación no es en vano porque es palabra de Dios, también toda predicación del pasado de los que nos precedieron, los que ya están con el Señor, sería también en vano. La predicación de los apóstoles, pensar que no solamente se circunscribía a los 11 que permanecieron fieles, sino a los que siguieron, que muchos de ellos fueron martirizados. Ejemplo, que no era uno de los apóstoles, por ejemplo, Esteban. Jacobo, el hermano de Juan, que es uno de los primeros mártires. Lo leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y así sucesivamente podemos ver la historia de Pablo, encerrado en una cárcel que se llamaba la cárcel Mamertina. ¿Y saben cómo estuvo encerrado un tiempo el apóstol Pablo? En una parte estuvo tal vez con una cuasi libertad, pero cuando ya se acercaba a su muerte, era una celda subterránea, no era una celda a ras de piso. ¿Cómo le entregarían el alimento? La vez pasada veía al pastor Juan Pablo Bongarrá, que él estuvo ahí, mostraba en un video cómo era la imagen de la cárcel Mamertina. ¿Para qué todos los que nos precedieron pasar semejantes sufrimientos si Cristo no hubiera resucitado? La predicación de aquellos que nos precedieron. Yo voy a mencionar algunos nombres que son conocidos y otros no, pero ¿saben qué? Siempre es bueno mencionar a los que nos precedieron. Porque no estamos ensalzando al hombre, pero estamos recordando la fidelidad de los que nos precedieron. Yo voy a mencionar algunos nombres de personas que para algunos son desconocidos y para otros no. Un señor llamado Lutero, por ejemplo, que tuvo que enfrentarse y decir, basta de vender la fe, basta de hacer negocios con las cosas sagradas. O, por ejemplo, otro señor llamado Juan, no se llamaba Juan, yo lo estoy castellanizando, Juan Wesley, con un avivamiento muy grande en la predicación del Evangelio. O como otro señor llamado Carlos, no se llamaba Carlos, en realidad se llama Charles, Spurgeon, vivió en el siglo XIX. O otro señor que también vivió en el siglo XIX, llamado, este sí, no lo puedo traducir al español porque tenía un nombre norteamericano, un nombre inglés, Dwight L. Moody.
un zapatero. Pero era un zapatero que no era zapatero a sus zapatos, se llamó a servir a su Señor. Pero también podemos hablar, y para algunos es un desconocido y para otros sí, ¿quién fuera nuestro propio pastor, Samuel Liber? Que nos puso en nuestro corazón, por gracia y misericordia de Dios, la pasión por las almas y la pasión por el estudio de la Sagrada Escritura, cosa que, ¿me permite, pastor? Les insto en el nombre del Señor, no lo abandonen nunca. Tener amor a la palabra de Dios, anhelar la palabra de Dios, ese alimento diario que llena el alma. Porque si no nos alimentamos el alma, ahí sí vamos a empezar a creer que Cristo no resucitó. Vuelvo otra vez. Si Cristo no hubiera resucitado, nosotros no estaríamos acá. Pero ¿saben qué? Nuestra fe no es una fe vana, sino es una fe que produce varias cosas. Vamos a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, verso 31, porque fíjense que yo estoy yendo y viniendo. Les estoy hablando de que si Cristo no hubiera resucitado, pero vuelvo al Cristo resucitado. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, verso 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Y a veces uno piensa las cosas que Dios permite en esta tierra. Y yo le estoy mirando a Alfredo y dice, ¿sabe por dónde? ¿Para qué? ¿Para dónde voy a rumbear ahora? Un día me la traen a la mamá de Alfredo por otras circunstancias. Yo no voy a mencionar cuáles. Una circunstancia personal que estaba atravesando Lidia en ese momento. Y llegó el momento de decir, Lidia, Cristo o nada. Y Lidia dijo, Cristo. Y unos años después, a una muy temprana edad, Dios le dijo, vení conmigo. Y yo siempre pienso, digo, ¿por qué Dios me cruza las personas así? Y digo, gracias, Señor. Porque no es mi privilegio, aunque uno se siente privilegiado. No es mi privilegio, sino es tu privilegio. Serás salvo tú y tu casa. Y otro día, creo que fue antes, sí fue antes, ahora me lo robaron porque veo a los cachorros y no veo al cachorro mayor, al padre. No veo los cachorros, no, acá hay uno que ya de cachorro no tiene nada, Lucas. Bien, sí, feliz cumpleaños, ya me dijeron 17 años, Dios te bendiga grandemente, Lucas, en este día. Lo andaba buscando a Sebastián. Ahí está, ahora te encontré. Miren, tan chiquito que y no lo veía, que grandote. Ahí está. Aparecieron dos tortolitos en mi casa que se querían casar. La gente se casa, porque en nuestras iglesias la gente se casa, porque creemos en el matrimonio, creemos en la institución divina, no en una institución civil. Y a Sebastián le dije, ¿querés tener un hogar feliz? Y el gringo empezó a llorar y yo digo, ¿qué le pasó? Yo prácticamente ni le conocía muy poco, y empezó a llorar y llorar y llorar y llorar. ¿Querés tener una vida feliz? ¿Querés ser dichoso? ¿Querés hacer feliz a la que va a ser tu esposa? Y yo sí, acepta al Señor. Y el gringo, como le dice el suegro, aceptó al Señor. Serás salvo tú y tu casa. Y ver ahora todos estos arbolitos, pues hoy le decía que son arbolitos, porque ya los estoy viendo para arriba, ¿vieron? Antes uno los veía todos de cachorro, y ahora el que parece un cachorro viejo soy yo, ¿vieron? Entonces, lo veo a Lucas, lo veo a Matu, a Juan y por allá atrás, Mateo, veo a todos los que vienen atrás, y digo, gracias, Señor. Serás salvo tú y tu casa. Esa es la esperanza, porque Cristo no quedó muerto, sino que resucitó. Ahora, la expresión de fe que no es en vano también produce paz. Carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 1.
Este es un pasaje que creo que lo conocemos de memoria, ¿verdad? Pero dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Dice, justificados quiere decir que no solamente somos perdonados, sino por la obra y por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, Dios nos ve justos, que no es lo mismo. Perdonados es decir, robé una gallina, voy al juez y el juez me dice, le perdono, le indulto. Justificado quiere decir que el juez ni siquiera ve que robé las gallinas. Y uno dice, pero ¿cómo? Nos estamos burlando de Dios. No, entre medio está la sangre de Cristo, que es la que nos limpia de todo pecado. Y eso es lo que vamos a compartir en unos minutos. Los elementos simbólicos que nos representan el cuerpo entregado de Jesús en la cruz del Calvario y la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, expresada en símbolos como es el pan y como es el vino. Pero el apóstol Pablo dice que estamos justificados, pues por la fe en Cristo tenemos paz para con Dios. Dice la Biblia que hasta que llegamos a Cristo éramos enemigos de Dios. Y yo a veces me pongo a pensar qué debe ser enemigo de Dios. Permítame un ejemplo, una gráfica que no tiene nada que ver, pero para que lo podamos entender. Es como que cualquiera de nosotros tomamos la figura de Dios, no estoy queriendo hacer ninguna cosa herética, y nosotros somos una hormiga. ¿Cómo podemos enfrentar al dador de todas las cosas y decirnos yo soy autosuficiente, yo valgo, yo no dependo de ti? Justificados pues por la fe, tenemos paz. Paz para con Dios. Pero no por medio de Víctor, de Juan, de Pedro, de Roberto, por Cristo Jesús. Y eso es lo que recordamos. Y eso es lo que traemos a la memoria en un día como hoy. Pero también recibimos ese don, que no son los dones espirituales, tema para otro momento. La palabra don es regalo, don de gracia. La gracia que recibimos, como dice el apóstol Pablo en Efesios, capítulo 2, versos 8 y 9. Efesios, capítulo 2. Este es un pasaje que es harto conocido, pero es bueno que lo recordemos porque es base. Cuando hablamos de básico, es lo que sostiene nuestra fe, lo que sostiene lo que creemos. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Vuelvo a leerlo. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Ahora, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Lo voy a decir en palabras de todos los días. El día viernes los periodistas, ¿vieron? Los periodistas sacan noticias de donde no las hay. Y últimamente me parece que el ejercicio periodístico cada vez deja más que desear, porque son opinólogos de cualquier cosa. Permítanme, y tengo un amigo que es periodista, y siempre lo hablamos de eso. ¿Saben qué? Le preguntaban a la gente el viernes cuál era su sacrificio, porque el viernes hay que hacer un sacrificio. En alguna fe dicen que no hay que comer carne. Otro decía, no, me tengo que portar bien. Otro, y yo le di algo a un pobre. ¿Cuál es tu sacrificio? Y yo les voy a decir, con todo el amor de Dios, si hay visitas en esta mañana, no hagas ningún sacrificio. Porque el sacrificio ya lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Lo único que Dios pide es que tomemos de manera personal ese sacrificio y le digamos, acepto el perdón. Acepto reconciliarme con vos.
Acepto de todo corazón que lo que vale la pena es seguirte. Por eso Pablo dice bien clarito, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, no de vosotros, dice la Biblia, sino que es un don, es un regalo. Pero después añade, no por obras, para que nadie se gloríe, no por sacrificio. Yo me podía dar, miren, yo soy medio formalote, ahora Alfredo que me conoce, ya abandoné el saco. Pero digo, hoy es domingo de resurrección, me voy a poner la corbata, me invitaron a predicar. Si les digo cuándo fue la última vez que llegué la corbata, algunos se van a enojar, entonces no voy a mencionar en dónde. Cuando vino una persona muy prominente de nuestro país, tuve que usar saco y corbata la última vez. Pero, ¿saben qué? Ponernos a pensar que no por obras para que nadie se gloríe. No es por lo que yo lindo te puedo decir, sino por lo grande y sublime que Cristo ya hizo. Y eso es lo que en esta mañana nos tenemos que llevar a casa. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque perdónenme, y ahora sí lo voy a mostrar, a mí no me invitan a un velorio. Yo fui pastor en una iglesia que yo creo que gané el campeonato mundial de los velorios, porque tenía toda gente grande. Cuando era pastor en Oeste, cada 2 o 3 meses alguno iba a visitar al Creador. Me han hecho conocer todas las salas velatorias y el cementerio del disidente ya me decían, hola pastor, no le cobramos la cuota, entre ya directamente, ya me conocían. Y bueno, para que reconozcan el trabajo del pastor Alfredo y Rubén, que a veces nos reciben y a veces nos despiden, temporariamente. Piensen en eso, ¿vieron? Porque hay gente que no le gusta eso, pero está en el contrato de trabajo. Voy a parafrasear tomando palabras del que fuera nuestro pastor. La Biblia dice, el que anhela obispado, buena obra desea. Quiere decir, si alguien quiere ser pastor, un buen deseo tiene en el corazón. Pero el pastor Líber decía, el que anhela obispado no sabe lo que le espera. Y verdaderamente no sabemos lo que nos espera. Pero sí lo que nos está esperando es la presencia de Dios. No sabemos lo que nos puede pasar de acá 5 minutos, acá. Pero allá sí sabemos. Porque Jackie nos hizo cantar, porque Él vive, triunfaré mañana, ¿verdad? Y ese triunfo está escondido en la cruz de Cristo. La fe que trae paz al corazón y la mente. Como muchos de ustedes saben, algunos no lo saben, por eso si me ven estar un poquito mejor es porque estoy casado con Mariel. Mi esposa es psicóloga. Entonces todos los días me ajusta un poquito para que ande mejor. Pero ¿saben qué? La fe que trae paz al corazón y a este campo de batalla que muchas veces necesitamos pedirle el auxilio a Dios. Vamos a leer el libro de Jeremías, un profeta. ¿Vieron? Le han puesto un mote que a veces a mí me enoja, pero bueno, uno ya sabe por qué. Le dicen el profeta llorón, pero ¿quieren que les diga la verdad? Hay que ser muy valiente para ser llamado a un lugar y que le digan de antemano, mira, vos vas a hablar, pero no te van a escuchar. Porque si a mí me invitaban al Faro, y Alfredo me decía, mira, te voy a invitar a predicar, pero quédate tranquilo, de los 80 que te van a escuchar, mira, uno van a estar comiendo una media luna, otros van a estar hablando de la carrera de Fórmula 1, otro preocupado por el partido central de las 8:30 de la noche. Mira, no te hagas problema. Le decían el profeta llorón porque justamente Jeremías ya sabía de antemano que ese pueblo tenía los oídos engrosados para no oír lo que Dios tenía para ellos. Pero en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 33, verso 3, hay un pasaje que la mayoría de nosotros lo conocemos de memoria. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, a Dios, y yo te responderé
Y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando estamos atravesando problemas, dificultades que parece como si fuera un laberinto que no sabemos para dónde salir. Señor, me aferro a tu palabra y me acuerdo de Jeremías, capítulo 33, verso 3. Enséñame esas cosas grandes y ocultas que solo vos conocés. Porque vos lo ves desde la eternidad, yo lo veo desde la finitud del tiempo. Acá estoy viendo a una mamá, ya en unos meses ya tendrá en su regazo a un bebé. Cosas grandes y ocultas para tu vida, para la vida de Fede. Todo un desafío para los nuevos padres, todo un desafío para los que un día queremos ser abuelos. Yo todavía estoy en espera, estoy en lista de espera para eso. Para aquellos que están atravesando enfermedad, para aquellos que están atravesando soledad, para aquellos que están atravesando incertidumbre. Yo voy a utilizar un término que a algunos se va a enojar y pido perdón de antemano. No voy a contar el contexto, mi esposa lo sabe mejor que yo el contexto. Muchas veces uno quiere hacer una cosa y compartimos algo con el pastor Gauna que nos gusta una serie de películas, de 3 películas. ¿Cuántos han visto El Padrino? Muy bien. En El Padrino 3, el padrino se quiere lavar todas sus culpas y todos los asesinatos que él cometió. Y en una parte el padrino dice, me quiero salir y me vuelven a meter adentro. Bueno, muchas veces yo me siento así. Voy a utilizar un término no muy de púlpito. Quiero rajar. Y Dios me dice, vení para acá. Vení para acá. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo no conozco el plan de Dios. Lo que sí tengo que hacer es andar en el plan de Dios. Y si me voy medio centímetro afuera, medio metro afuera o media cuadra afuera, Dios se encarga de traerme de vuelta. ¿Hay temor? ¿Han experimentado temor alguna vez? ¿Verdad que es una emoción que paraliza? Una emoción que nos impotentiza, nos deja duros. Y la fe en Cristo es seguridad, porque ya el camino fue abierto por Él a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario. El salmista, en el Salmo 27, verso 1, yo te invito a leerlo, ahí mientras los chicos los veo que están con los dedos rápidos para poner el pasaje. Nosotros este párrafo lo cantamos. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. Pero también dice a renglón seguido, ¿qué dice? ¿De quién he de atemorizarme? Yo lo voy a leer textual de aquí. Jehová es mi luz y mi salvación, el que alumbra mi camino, el que ya pagó el precio. ¿De quién temeré? Podríamos tomar el mismo pasaje en la carta a los Romanos en el capítulo 8, versos 38 y 39. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, hambre, desnudez, peligro, espada, lo presente, lo porvenir, principados, potestades, lo alto, lo profundo, la muerte, la vida. ¿Algo nos puede separar del amor de Cristo? Nada. Y este salmo dice, Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Si en esta mañana viniste con conflicto, con temor, quiero decirte que Cristo es paz. Y como la tumba está vacía, Él vive. Y quiero cerrar con 2 cosas para ya así pasar a la cena del Señor. Dice que si Cristo no hubiera resucitado, seríamos desdichados,
dignos de lástima, dignos de conmiseración. Habríamos creído una mentira, habríamos pasado la vida siguiendo una fábula. El gozo que profesamos sería un engaño, un autoengaño. Habríamos cambiado las ganancias, comillas, de la tierra por un sueño. Pero como el párrafo no queda aquí, quiero leerles lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Volvemos otra vez, y ya estamos casi terminando, a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, vuelvo a leer el verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Por Adán y su desobediencia entró el pecado y entró la muerte. Por el postrer Adán, Cristo el Señor, la vida eterna. Verso 22, vuelvo a leerlo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Porque como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, y cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y el cierre, no termina el pasaje aquí, pero la reflexión sí. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Si Cristo no hubiera resucitado, la muerte estaría vivita y coleando. Pero la muerte ha sido vencida por Cristo en la cruz. Mis amados, creo que vale la pena. Me voy a tomar 2 minutos nada más. Antes de bajar. El examen lo tenemos que haber hecho en casa, no acá. Pero vieron que a veces venimos apurados, los chicos no se visten, el marido no encuentra la corbata, como decía el pastor Alfredo, no encontramos el cinto, necesitamos, vieron que nuestra asistente de lujo, nuestra esposa, nos diga las medias en el lugar de siempre, pero uno no sabe dónde están las medias. Tenemos un problema de ubicación espacial los hombres, ¿vieron? No. Porque uno cree que vive en una mansión y en la misma casa de siempre, pero ¿vieron? A veces se ve que alguien roba las medias, no sé, u otras prendas. Se ríen los hombres, ¿eh? Y las mujeres están así. ¿Este es lo que dijo el pastor? ¿Este es lo que dijo Víctor? Ah, bueno. Bueno, pero nosotros las amamos, mis hermanas. Y no entren en cólera, no monten en cólera cuando nosotros le hacemos esas cosas. Bromas aparte. Ahora sí vamos a hablar en serio. Yo les invito a tomarnos 1 minutito, 2, a decir, Señor, gracias. Gracias por la obra en la cruz. Si alguien vino disgustado antes de llegar acá, porque puede ser que haya venido disgustado por algo. Se peleó con la esposa, con los hijos, y siente que dice, ay, ¿qué hago? ¿Tomo o no tomo? Estos símbolos, si estás bautizado por inmersión, si has creído en Cristo, son para vos. Entonces, arregla cuentas. Pero si alguien todavía no arregló cuentas definitivas con Dios, yo le invito a que arregle cuentas con Dios y le diga, quiero que Cristo reine en mi corazón. Son 2 cosas distintas. Para aquel que cree, arregla cuenta y le dice, Señor, perdóname, quiero ser servido en paz. Pero para aquel que todavía no lo hizo, yo te invito a que le des tu corazón a Cristo. Le digas, Dios mío, hoy
hago esta oración. Y la oración es simple. Dios mío, acá estoy. Necesito tu rescate, tu perdón. Necesito que me des nueva vida, de esa nueva vida que habló este muchacho. Necesito aferrarme a que esa resurrección de los muertos existe y que un día más allá que me voy a morir voy a tener vida eterna con Cristo Jesús. Y como contó de Lidia y como contó de otros que ya están en el reino de los cielos, yo quiero que mi nombre un día también esté en el reino de los cielos escrito en tu libro. Y yo invito de todo corazón a aquel que no recibió a Cristo hasta el día de hoy, que no ha entregado su vida a Cristo, antes de pasar a los elementos, que lo haga. Si lo hace, le voy a pedir que todavía se abstenga de participar, porque falta un pasito, bautizarse. Pero dé el paso más importante, el paso de fe de decirle, quiero pasar de muerte a vida. Quiero pasar de no conocer a Cristo a conocerlo. Y yo le invito en el nombre del Señor Jesús. Anoche un joven decía un párrafo que está en la carta a los Corintios, que dice que los cristianos somos embajadores en el nombre de Cristo y le decimos al mundo, reconcíliense con Dios. Y yo te invito, como embajador en el nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Hacé las paces. Y si querés hacer las paces con Dios y arrepentirte de tus pecados y recibir a Cristo, decirle, sí, quiero que Cristo reine en mi vida, te invito a que lo hagas conmigo. Yo voy a tener una oración. No es un rezo es algo que se repite. Una oración es algo que se cree desde lo profundo del corazón. Solamente te voy a guiar en esta oración. La oración va a tener 2 o 3 puntos. El primer punto es reconocer que soy pecador. A renglón seguido le pido perdón a Dios, me arrepiento de mi pecado. A renglón seguido le digo, Señor, acepto tu perdón. Y como corolario de esa oración le digo, quiero que vengas a mi vida, Señor. Invito en el nombre de Cristo, si hay alguien en esta mañana que no ha recibido a Cristo, que tomes esta decisión, no porque yo te lo pido, no porque yo te lo digo, sino que en el nombre de Cristo Jesús te invito a que le digas, sí, creo en el Cristo resucitado. No creo en el Cristo que quedó en una cruz. No creo en el Cristo que le escupieron solamente. Creo en el Cristo que al tercer día fue levantado entre los muertos. Y hoy vive y hoy reina. Y un día vendrá a esta tierra a buscarme. Si este es el deseo de tu corazón, te invito a que repitas conmigo. Ahí donde te encontrás. Padre que estás en los cielos. Sé que soy pecador. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de cada uno de ellos. Aún sin saber cuáles son, te pido perdón de todo corazón. Y por fe creo que Jesús pagó el precio. Acepto su sacrificio y acepto la vida eterna que Cristo me da, recibiéndole como mi Señor y mi Salvador personal. No lo hago presionado por nadie, lo hago porque lo creo en fe, en el nombre de Jesús. Amén. Yo le voy a pedir a los hermanos de la iglesia, porque todavía no llega el momento de la cena. Ahora van a tener un trabajo muy grande, que va a durar unos minutos. Ustedes no lo van a ver, yo tampoco. Pero en este lugar, si hay personas que no le dijeron que sea Cristo, se va a librar una batalla muy grande. Y esa batalla no se puede librar con armas carnales, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, refutando todo argumento, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Invito a la iglesia a que empiece a orar. El único que va a estar con los ojos abiertos voy a ser yo. Y yo les voy a explicar por qué después. Si hay alguien que todavía no le dio su vida a Cristo, le invito a que ahí donde está, decir, mira, esa oración, palabras más, palabras menos, la hice propia. Porque lo creí. Y los hermanos están orando por tu vida, porque te aman, porque te quieren, porque quieren lo mejor para tu vida. Y ahí donde estás yo te invito solamente a que levante la mano y le diga, hoy en esta mañana, en este día de hoy, en este día lluvioso, en este día tal vez no tan lindo,
se transformó en el día más lindo de mi vida porque le di mi vida a Jesús. Te invito ahí donde está que levante la mano y diga, hoy sí me jugué por Jesús. ¿Hay alguien que ha tomado esta decisión por Cristo en esta mañana? ¿Hay alguien que en esta mañana, hasta el día de hoy, no le había dado su vida a Cristo y hoy le dice, hoy es mi día con Dios? Te invito ahí donde estás que levantes la mano y le digas, sí, yo le di mi vida a Jesús. ¿Hay alguien? Lo pregunto por última vez. No te estoy presionando, te estoy invitando a que públicamente, no me lo decís a mí, yo no morí por vos en la cruz, Cristo sí. A que levantes tu mano y le digas, me juego por Jesús, sí, hoy es mi día con Cristo. ¿Ahí dónde estás? ¿Hay alguien que ha aceptado a Cristo en su corazón? Muy bien. Mientras los hermanos siguen orando, yo te invito de todo corazón que aunque no levantaras la mano, le des tu vida a Jesús. Porque levantar la mano no te hace hijo de Dios. ¿Vos le dijiste que sí a Jesús, mi hija? ¿Sí? ¿Cómo te llamas, amor? Fuerte, que no te escucho. Isabela, ¿cuántos años tenés, amor? ¿Cuántos? 6. Dios te bendiga, hija. Te voy a contar algo. Yo tengo una hija que en unos días va a cumplir 29 años. Y cuando era un piojito de 4, le dijo que sí a Jesús. Y nosotros no entendíamos y creíamos que lo habrá entendido. Vos tenés 6, sos más vieja que mi hija. Tenés 2 más que Denise. Yo sé que vos entendiste lo que hiciste, hija. Dios te bendiga. Porque dice la palabra de Dios que dejen venir a los niños a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Dios te bendiga, hija, porque esa fe es genuina, no es la fe tal vez de un adulto que a veces razona y cuestiona. Los niños son así. Sí y amén. Dios te bendiga, Isabela, en esta mañana. Dios bendiga a la iglesia El Faro. Dios te bendiga, Alfredo, Mónica. Dios le bendiga, Pastor Rubén. Dios bendiga a cada uno de los hermanos que sirven en la iglesia. Dios bendiga a toda la congregación en esta mañana. Y como en esta mañana está el templo que rebose nuestro corazón de gozo, porque hoy era el día que Isabela le decía que sí a Jesús. Y esa carita pícara linda que Dios te ha dado, hija, es lo que a uno le da alegría y le da gozo y le da gratitud, porque no es mi obra, no es mi mensaje, es la obra de Cristo y es el mensaje de la cruz. Ahora sí vamos a pasar a la cena del Señor.